Muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre la generación Z y la tecnología. Pues bien, lo primero que hay que denotar son las caracterizaciones de las diferentes generaciones. En principio tenemos la generación X, que tuvo una vida analógica en su infancia y digital en la madurez. Conocen la prehistoria de la red, los modems, vivieron la llegada del Internet y su desarrollo. Después pasamos a la generación Y o los millennials. Llegaron con Internet ya desarrollado y ahora no conciben la vida sin la tecnología. La utilizan tanto para el trabajo como para el ocio. Estas dos son generaciones que constituyen las primeras nacidas con toda una serie de herramientas tecnológicas a su alcance y que les han permitido empoderarse de manera genuina para recibir, crear y difundir contenidos. Tras de ellos llega la generación Z. Esta es la primera generación que de verdad podemos llamar auténticos nativos digitales. Es una generación que nació en medio de una de las mayores crisis económicas y esto ha traído consigo eh, un cierto tipo de puesta en duda, ¿no? De crisis que se han venido dando dentro de la política, dentro de la credibilidad de los medios, de la educación, de la sanidad, mucho más ahora con ya una etapa que va llegando poco a poco a la pospandemia. Y también ha habido una crisis en las democracias. Tras todo en este entramado es como se va insertando la generación Z. En este contexto de crisis económicas, políticas y demás, ha llevado a que sea una generación mucho más solidaria, preocupados por los derechos humanos, los temas ambientales, las cuestiones de género y principalmente conscientes de la privacidad en su entorno nativo, que es el digital. Entonces, la generación Z tiene desconfianza hacia los sistemas tradicionales, entre ellos a la educación. Y esto ha provocado que busquen nuevas formas de aprendizaje centrado más en lo vocacional y en las experiencias y siempre respetando las opiniones de los otros, ¿no? Se le puede caracterizar como tal como una generación que llevan vidas totalmente digitales, que son personas conectadas al mundo, acostumbrados a la inmediatez que ofrece la tecnología. Los medios de comunicación que utilizan son las redes sociales, aunque no consiguen desarrollar plenamente competencias como la expresión verbal, la escucha activa o la asertividad. Prefieren las gratificaciones instantáneas, son multipantallas, manejan hasta 5, los millennials manejan 2, y han tenido que aprender a identificar rápida y eficientemente entre toda la cantidad de información. Entonces tenemos una generación que se relaciona mucho con la tecnología. Y en este sentido, a lo largo de la historia, las tecnologías han incidido enormemente en los comportamientos sociales, culturales y económicos. Por ejemplo, los baby boomers prefieren la comunicación cara a cara, la generación X prefiere hablar por teléfono y la generación de millennials o del milenio prefiere el uso de las redes sociales. Siguiendo con este trama, la generación Z prefiere los mensajes de texto. Y una de las diferencias muy grandes con las generaciones anteriores, especialmente con los millennials y los baby boomers, es su relación con la información. Esto es consecuencia de que nacieron y viven en un ambiente tecnológico hiperconectado, en los que los dispositivos móviles son parte fundamental tanto de su desarrollo en la vida cotidiana como en cuestiones de profesión o de educación. Entonces, la generación Z se va convirtiendo en una generación netamente audiovisual. Prefieren las mensajería instantánea, las redes sociales, el correo electrónico, el video chat, videojuegos, especialmente las aplicaciones que tienen un corto espacio de tiempo en relación a lo que dicen o a lo que consumen, por ejemplo, Snapchat o Instagram, son sus redes favoritas. Su tiempo libre lo está vinculado más que nada a vocaciones profesionales. Entonces, con medios digitales, por supuesto, son los blogs, los programas de diseño, moda, fotografía, videojuegos, y hay muchas comunidades que se forman en torno a ello. Buscan siempre la diversidad de plataformas y si se los puede encasillar o se los puede determinar con algunas categorías, podríamos decir que la flexibilidad y el pragmatismo son lo que definen su relación con la tecnología. Sin embargo, también existen problemas que ellos enfrentan, por ejemplo, a la hora de visualizar su trabajo a largo plazo.
lo que más les importa no es tanto el dinero, sino la calidad y la experiencia de vida. Y esta es una situación que se da a raíz de lo que vivieron sus padres en las crisis económicas. Hay también una crítica hacia las viejas generaciones. Buscan un ambiente de trabajo inclusivo, creativo, responsable socialmente. Buscan programas de educación continua, flexibilidad respecto a las horas de trabajo. Según un estudio realizado por Arteaga y Arteaga en 2016, el 50% de los que entran dentro de la generación millennial expresó su preocupación por el acoso, un 48% le preocupa el calentamiento global, a un 44% le preocupa el tráfico humano. Y temas como el matrimonio entre personas del mismo sexo no les acarrean mayores dilemas, ¿no? Lo ven como parte de la vida normal y como un asunto más de derecho constitucional. Si podemos sintetizar cuáles son los dos grandes problemas que enfrentan, son por un lado la escolaridad, el fracaso escolar, y por otro el empleo. El primero, el fracaso escolar, tiene causas relacionadas a la desmotivación educativa, lo que es producto de su modo de vida, no tan instantáneo. Y eso tiende a que tengan un conocimiento superficial y por consecuencia no se puedan adaptar a los trabajos tradicionales. Sin embargo, también hay que recalcar que esta flexibilidad les permite tener muchas habilidades y muchas capacidades, competencias para realizar diferentes tipos de labores y aprender mucho más rápido porque manejan de manera más eficiente las plataformas. En cuanto al trabajo, es una preocupación que tienen, especialmente después de las crisis económicas y después de la pandemia mucho más. Sin embargo, para el 2033, la consultora PwC recogió que la generación Z en 20 años lo que se va a adaptar a una nueva filosofía de trabajo, es trabajar para vivir. O sea, su prioridad no será únicamente el trabajo, sino que buscará divertirse, disfrutar y tener varios proyectos a la vez. Por ello, los planes de carrera deben ser el medio para atraerlos, retenerlos y motivarlos. Una educación ya muy centrada como a una sola cuestión no los va a traer y va a provocar un fracaso escolar. Los expertos creen que predominará la modalidad laboral independiente o freelance y no se van a comprometer con una organización. En definitiva, la generación Z puede dedicarse a varias actividades económicas gracias a esta gran herramienta de buscar información y de poder autoeducarse, y así no van a tener, si pierden una fuente de empleo o de ingresos, van a poder ir a otras. Ahora, hay un grave problema que sí enfrenta esta generación y es la saturación de la información. Ya se ha dicho que los millennials, que a diferencia de los millennials, su relación con la información es diferente y es mucho más cercana. Es una generación que ha nacido digital y que se ha educado en entornos digitales y que tiene una gran capacidad para adoptar nuevas tecnologías. Pero su gestión de la información y su modelo de aprendizaje es fragmentado, y esto impide que procesen la información, que la codifiquen para convertirla en información a largo plazo. Y esto se debe a que en los entornos digitales el esfuerzo necesario para elaborar en profundidad el contenido y recuperarlo a largo plazo es cuestionado, porque se preguntan ¿para qué realizo esa labor? ¿Para qué yo memorizo algo? Si esa información se puede conseguir accediendo a Internet desde cualquier dispositivo digital, mucho más desde los celulares. Pero aquí el estudiante corre el riesgo de equiparar la precisión y fiabilidad del conocimiento con la velocidad de la reproducción de la información. Y esto es un grave problema porque provoca que paulatinamente se renuncie a estrategias de codificación y elaboración de información que es necesaria para la consolidación de la memoria a largo plazo. Y esto es un punto negativo, puesto que no permite de manera espontánea la crítica profunda, la crítica en la cual se discierne diferentes puntos de vista y se ve en relación a ciertos criterios que ya están dados, si es que un argumento o una posición ideológica está sesgada, ¿no? En fin. Por otra parte, delegan el funcionamiento y almacenamiento de la información a un repositorio externo, y esto provoca que la evaluación de la información
no se dé internamente, sino que se considere prescindible, porque como la información ya está y esa información está en algún lugar, puede ser que esto ya esté ya validada por algún experto y demás. Entonces, si bien hay una parte de relación hacia temas sociales y crítica hacia las anteriores generaciones, las herramientas que se necesitan para realizar una crítica mucho más efectiva están dejando de lado. Pero después de todo es una generación que ahora compone un gran porcentaje de la población mundial y que está cambiando su relación con la tecnología y la información y esperemos a ver hacia dónde nos lleva. También aparecen fenómenos tan extraños como el de la posverdad o el razonamiento motivado y que va a influir muchísimo más en esta generación porque al estar tan conectados, interconectados y al estar viviendo, ser nativos digitales, lo que las empresas van a realizar es tener un tipo de marketing mucho más focalizado que va a irrumpir en las ideas de los diferentes sujetos, ¿no? Y eso sí es un problema a largo plazo, ya se ha visto cómo se puede influir directamente en las cuestiones políticas o económicas o en las opiniones demás y donde no están aparadas las opiniones por un experto ni por una autoridad, sino están apiladas, perdón, por simplemente líderes de opinión o personas que tienen más seguidores. Bien, eso es por el momento el fenómeno de la posverdad. Lo trataremos en una siguiente ocasión. Muchas gracias por su atención.